lleno a los temas. Exactamente, saben que viene el próximo año, por supuesto 2020, todos los proyectos que van a tener tanto el gobierno, que van a hacer con asociación con empresas privadas, pero realmente cómo deberíamos darnos cuenta, cómo debería ser la rendición de cuentas para que funcionen y para que no pase lo que ha sucedido en sexenios anteriores. De eso vamos a hablar a continuación. Los laboratorios de políticas públicas son centros de investigaciones aplicados a la resolución de problemas públicos a través de la inteligencia colectiva, las ciencias del comportamiento, la experimentación, ciencia de datos y los modelos de simulación. Asimismo, estos espacios contribuyen a la formación de recursos humanos mediante la toma de decisiones informadas, así como las mejoras de políticas públicas basadas en evidencia, estableciendo alianzas con diferentes órdenes de gobierno del sector público, así como sectores privado, social y académico. Todo esto con la finalidad de que los laboratorios de políticas públicas generen conocimiento y contribuyan a la resolución de problemáticas públicas con métodos vanguardistas, además de difundir bases de datos en materia de ciencias sociales. Heraldo Media Group. Bueno, ya lo estábamos viendo, pero si usted no sabe de política como los servidores que están aquí en este momento, tenemos ABC de Política y para eso nos acompaña Yara Costa, que es investigador de Ethos, Laboratorio de Políticas Públicas. ¿Cómo estás? Muchas gracias Qué por gusto invitarme. saludarte. No, hombre, es tu casa. Creo que la primera pregunta sería, ¿qué hace Ethos? ¿Qué hace un laboratorio de políticas públicas? ¿A qué se dedica? ¿Y cuáles son los fines? Somos una ONG, Ajá. una organización no gubernamental, y nuestra misión es investigar y proponer mejoras y recomendar cambios a las políticas públicas, a programas públicos, tanto a nivel federal, municipal o estatal. Perfecto. ¿En qué basaron en esta ocasión su investigación o cómo se desarrolló? Pues es una buena pregunta. De hecho, entrevistamos a muchos funcionarios públicos, no solo de México, sino también de otros países, de Chile, de Francia, y también analizamos cómo están estructurados sus programas para infraestructura público-privada, tanto en Australia, Reino Unido, Francia, como había dicho, Chile también, y por supuesto en México. Ok, bueno, hace poco Alfonso Romo habló de 9 proyectos que iba a hacer la asociación privada con la asociación pública para checarlos. Ustedes, por ejemplo, estos proyectos que están viendo, ¿cómo los analizan? ¿Cuáles son los resultados que tuvieron? Bueno, también es interesante esa pregunta porque un proyecto de infraestructura tarda varios años en pasar desde que es una idea al papel, a los cálculos, a que sea realidad. Ajá. Y que el ciudadano lo vea. Puede tardar hasta más de 2 años y en algunos casos cuando se demoran, pues muchos más. Entonces nosotros lo que hicimos fue segmentar estas diferentes etapas. Okay. Y comenzar justo con la que coincide en el periodo actual del gobierno federal, que es la de la planeación. Planeación, aprobación de los proyectos y contratación de los proyectos. Y actualmente en México estamos, el mes pasado hubo mucho ruido en los medios porque el presidente y los empresarios presentaron el Acuerdo Nacional de Infraestructura, que es, como yo lo llamo, es un nuevo contrato social entre los empresarios y el gobierno federal, donde están mandando una señal hacia los empresarios también, que estaban prácticamente todos representados ahí, para decir, bueno, pues vamos a invertir en varios proyectos estratégicos que el gobierno y nosotros hemos enlistado, son más de 160 proyectos, y lo interesante es que segmentaron en 3 etapas para justamente aprobarlos y contratarlos y, bueno, ejecutarlos, y el próximo año, en 2020, se van a aprobar los proyectos que no requieren dinero público. Ok, son por iniciativa privada. ¿Cómo cuáles? Perdón. Se están priorizando aeropuertos, puertos, tanto en diferentes ciudades. No solo estamos pensando en el aeropuerto de la Ciudad de México, sino el de Cancún, el de, me parece que también el de Oaxaca, en diferentes ciudades, el de Guadalajara. Es decir, se está priorizando, y también puertos que ya existen. Entonces, digamos, ya están los análisis técnicos hechos de los proyectos que ya están, de hecho, operando, y ahora lo que se van a hacer son ampliaciones a esos proyectos, y por lo tanto es más sencillo aprobarlos y bueno, pues ejecutarlos te llevará también su tiempo.
Pero digamos, nosotros lo que, y vine a obsequiarles un ejemplar de Muchas nuestra gracias. investigación, Ajá. con un diseño muy bonito de nuestro diseñador Oscar Alba, por cierto, gracias Oscar. Ujú. Gracias, Oscar. Ajá. Pues ahí lo que yo veo es un amanecer, ¿no? Un nuevo amanecer, digamos, para las asociaciones público-privadas, para los proyectos de infraestructura, si seguimos las 9 recomendaciones que tenemos ahí, para planear mejores proyectos, aprobarlos con mejor rendición de cuentas para la ciudadanía y contratarlos de mejor manera. A ver, ya, justamente eso, la gente tiene muchas dudas, porque a final de cuentas, pues, leemos lo que pasa en el periódico, vemos las noticias y nos explican algo. Pero de sexenios anteriores, de gobiernos anteriores a este, ¿cuáles han sido los cambios? O sea, realmente, ¿qué no está funcionando para que tenga que haber organizaciones como las suyas que digan cómo tendrían que hacer las cosas? ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien? Pues yo creo que es una gran oportunidad en este momento para que el gobierno pase del discurso a los hechos. Porque hay un problema que se viene arrastrando no en este gobierno, sino desde administraciones anteriores. Este tipo de proyectos que les comencé a contar, que son los que no requieren dinero público, son los más opacos, son los que menos transparencia tienen, porque la ley supone que como no hay dinero público, entonces no se necesita tanta transparencia. Pero sí hay concesiones muy importantes, son permisos, licencias del gobierno que pueden valer, pues, cientos de millones de pesos o miles de millones de pesos, y por lo tanto nosotros proponemos que también se puedan transparentar. Claro. Porque, por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública no puede auditar ese tipo de proyectos. La única institución que podría auditarlos es la Auditoría Superior de la Federación, que pertenece a la Cámara de Diputados. Entonces vemos un problema de transparencia grave en ese tipo de proyectos, que además son los proyectos que van a empezar a aprobarse el próximo año. Entonces es una gran oportunidad para el gobierno para empezar a abrir las puertas de la transparencia en todas estas etapas que les comenté: planeación, claro, aprobación y contratación. En ese sentido sí veo un paso adelante de este gobierno con este plan, bueno, con este acuerdo, porque el plan en realidad parece ya película de Hollywood, porque viene en una saga en diferentes entregas, en etapas. La primera parte fue hace 2 semanas, 3 semanas. La próxima será en enero, con la parte del sector energético y salud también. Y luego, en fin, vendrán otras etapas, ¿no? Entonces, pero lo importante es que en esta primera entrega se priorizan los diferentes proyectos, como te decía, primero los que no requieren dinero público, después en 2021, en 2021 van a ser los proyectos que requieren dinero público y privado, van a ser asociaciones público-privadas, y en el último caso ya serían los proyectos que solo van a requerir dinero público. Oye, y bajo este esquema, bajo toda la investigación que hicieron, ¿a qué conclusiones llegaron? ¿Cuáles son las 9 recomendaciones? Me dijiste 9, ¿no? 9 recomendaciones que hacen al final de todo esto para tener más transparencia. Pues yo creo que la más importante sería que necesitamos una agencia especializada de proyectos de infraestructura estratégica de tipo público-privado, porque un tipo de agencia así puede pilotear todas estas diferentes etapas de implementación de un proyecto, y en otros países hemos identificado que ya existe. En Reino Unido existe, en Francia existe, y por ejemplo el caso francés es el que nos pareció más interesante para México, porque ahí no solo acompaña la estructuración financiera de los proyectos, ingenieril también, pero también jurídica. Entonces, cuando se sienta el gobierno a negociar los contratos con el sector privado, tiene, digamos, un equipo de abogados que constantemente está haciendo este trabajo y están, digamos, desarrollando una expertise muy importante para poder ayudarle al gobierno a negociar mejores términos contractuales o a renegociarlos si es necesario, y eso es muy importante. La otra cosa que una agencia así puede hacer, y yo creo que es fundamental para México, es que en Francia, por ejemplo, los municipios pueden solicitarle la ayuda a esta agencia federal para decirle: oye, mira, yo no tengo las capacidades para desarrollar este proyecto
una planta generadora de energía a partir de un tiradero de basura, digamos. Y entonces va y le solicita a esta agencia federal ayuda y, bueno, en el caso de Francia es agencia nacional, pero bueno, digamos, potato, le ayuda al municipio y el municipio puede implementar de mejor manera los proyectos. Esto es importante porque en México también, en Francia también existen este tipo de proyectos, no solo a nivel federal, sino también a nivel estatal y municipal. Y es ahí donde en realidad tenemos menos capacidades porque los gobiernos están cambiando constantemente, porque luego los funcionarios públicos están ocupados en su día a día y estos proyectos son complejos, requieren dinero para poder implementarlos de buena Y son los que manera. a veces más cambios hacen en el día a día. Y de Así repente es. son los que pasan desapercibidos. Oye, yo tengo una gran duda. Estás hablando de que en países como Francia a veces hacen caso, pero en ese país, y más en este gobierno, hemos dado cuenta que ha habido 1000 recomendaciones y no se hace caso. Digo, lo vemos con Dos Bocas. O sea, a final de cuentas no es un gobierno que realmente haya hecho caso a lo que hablan organismos como el de ustedes. ¿Llegan a una buena relación? ¿Sí están con una conexión directa, ustedes con una plática directa para que se puedan implementar todas estas recomendaciones que hacen? Yo creo que La verdad. el primer paso ya se dio con ellos. Nos abrieron las puertas para entrevistarlos, para hablar, para diagnosticarles cómo está el problema y yo creo que en ese sentido sí es muy importante la receptividad que han mostrado. Por ejemplo, en el evento de presentación de esta publicación que fue hace 3 semanas, estuvo el director general de APP de Hacienda, Mauricio Quiroga, estuvo también el director de Transparencia de Proyectos México, que es una agencia del gobierno que financia proyectos, digamos, presta dinero para ejecutar proyectos, y también estuvo la secretaria, la directora general de vinculación con ONGs como nosotros, como ETOS, de la Secretaría de la Función Pública, además de académicos, de la ANAHUAC. Entonces, digamos, yo creo que sí hay receptividad para escuchar lo que nosotros les quisimos proponer. La verdad es que no fue sencillo, tuvimos que insistir con algunos de ellos, pero el resultado final yo creo que es muy exitoso. Ahora lo que sigue es el seguimiento a estas recomendaciones, claro, y que no las vayan a archivar o las vayan a tirar, claro, al bote de la basura. Y entonces, con mucho gusto puedo venir el próximo año en 2020 y decirte, bueno, mira, claro, sí nos hicieron caso con algunas, con todas o con ninguna, ¿no? Y darle seguimiento a la implementación, que esto en realidad es una agenda de cambio que hemos propuesto y como se lo propusimos a la Secretaría de Hacienda en algún momento en las mesas de trabajo que teníamos con ellos, no se trata de cambiar todo mañana o en un mes, porque son cambios bien importantes, muchos de ellos. Entonces les hicimos una agenda así como 2020, 2021 y 2022 de los cambios y digamos para tener un termómetro de cómo ellos también están reaccionando ante las recomendaciones que nosotros como miembros de la sociedad civil, como investigadores y apasionados básicamente del tema de infraestructura les hacemos a ellos. Por ejemplo, este tema de lo que comentabas de la agencia especializada, más o menos para qué año lo están proyectando ustedes. Bueno, a nosotros nos encantaría que fuera para el próximo año. Para mañana. Pero hay austeridad republicana, no creo que pase algo de eso. Sí. No creo que hagan algo nuevo. Pero yo creo que una agencia así le ahorraría mucho dinero al gobierno mexicano. Gastan en unas cosas, gastan en otras que luego parecen menos importantes. A final de cuentas, ¿cuáles serían, por ejemplo, si llegaran a aplicar a rajatabla estas recomendaciones, cuáles serían los resultados que se podrían ver? ¿Cuáles serían las diferencias a lo que se ha hecho y a lo que se podría hacer? Pues para empezar, el gobierno mexicano se ahorraría un montón de dinero en proyectos fallidos o en proyectos sobrecontratan capacidad en hospitales, por ejemplo. ¿De qué te sirve hacer una carretera de 5 carriles cuando necesitas solo 2 carriles? ¿no? Eso pasa en muchos proyectos o en el peor de los casos ni se termina, ¿no? Porque no hay un correcto análisis financiero y al final no llegan los flujos. Entonces, ahorro de dinero sería el primero. El primero. El segundo, y yo creo que es el más importante, los ciudadanos, ustedes, nosotros, tu auditorio,
tendríamos mejores servicios públicos de calidad, en hospitales, en carreteras. Se usan este tipo de esquemas para un sinfín de cosas, ¿no? De verdad, no tenemos ni idea, pero teleféricos, metrobuses, museos, incluso laboratorios de pruebas clínicas, quieren desarrollar vacunas, medicamentos con esto, el gobierno federal. Entonces, digamos, en el pasado se han utilizado y a nivel estatal y municipal se han utilizado para un sinfín de cosas, alumbrado público, residuos sólidos, agua, en fin, todo nuestro día a día está conectado con servicios públicos. Claro. Aunque haya fifís por ahí, también abren la llave, también se Claro. bañan, ¿no? Entonces, digamos, todos queremos tener servicios públicos Claro. de calidad y eso es el resultado final de una agenda de cambio como esta. O sea, se vería reflejado en todo lo que hacemos. Oye, Yari, muchísimas gracias por el tiempo. Tenemos una cita el próximo año para que nos digas si realmente están implementando y si realmente hicieron caso a las recomendaciones, ¿no? Muchas gracias por invitarme a los dos y a su auditorio. Estoy encantado de venir cuando ustedes Es me tu inviten. casa. Gracias, muchas gracias. Nosotros vamos a un corte y volvemos con más al Heraldo Magazine.